El patrón español vivió muchos momentos emotivos sin olvidar un mes antes de la salida, cuando un entrenamiento en Barcelona su barco fue alcanzado por un rayo que dañó toda la electrónica del barco. Debe su regata a la intervención en Les Sables-d'Olonne al mecánico Joel Haber, que le advirtió de la urgencia de sacar inmediatamente el motor y limpiarlo para evitar el fatal daño del agua salada. El viernes después de la salida pudo continuar su sueño. En aquel momento el patrón más cercano estaba a 700 millas de él. Costa comenzaba con la preocupación de si tendría que completar la vuelta al mundo sin ningún rival alrededor con el que competir realmente. Pero en el Océano Índico se pegó al francés Romain Atanasio y su duelo fue una de las batallas más largas e intensas de esta octava edición de la regata. Fue el instinto competitivo de Costa el que le llevó a sus límites físicos. Finalmente ha terminado unas 24 horas por delante de Atanasio. De carácter duro, este bombero catalán tiene un espíritu fuerte y un gran corazón. En el 2015, solo 48 horas después de haber finalizado la Barcelona World Race, se embarcó con el vencedor de Le Caen para ayudarle a llevar el barco de vuelta a la Bretaña francesa. Y en las últimas semanas de esta edición de la Vendée Globe, Didac se acercó a unas 300 millas de Rich Wilson, confesando a la dirección de regata que dudaba de si realmente podría pasar a Wilson, porque el veterano patrón americano es un tío muy majo. Vividas desde los primeros compases de su proyecto hasta por fin estar en la línea de salida de la Vendée Globe estaban empezando a disiparse. Poco a poco Didac Costa fue encontrando el ritmo con un barco que conoce muy bien. Y de repente estuvo claro de que algo no iba bien. Cuando miró el interior del barco, el nivel del agua ya había llegado a la altura del motor. Entre la tensión, el estrés y la emoción se había olvidado de subir la toma de agua del tanque de lastre y se salió la manguera por donde se achica. Las baterías y el motor se inundaron. Didac supo inmediatamente que no tenía más alternativa que darle la vuelta. Habían transcurrido únicamente 90 minutos desde la salida, desde el inicio de una mezcla de aventura y desafío por el que tanto había luchado. A las 6 de la tarde de ese 6 de noviembre, Costa llegaba al pantalán de Port-Olonne. Además de su reducido equipo de tierra formado por tan solo 3 personas, allí estaba el cuerpo de bomberos de Les Sables-d'Olonne. Costa es un bombero profesional en Cerdanyola, en el Vallès, Barcelona, y eso había creado un vínculo muy fuerte entre los colegas antes de la salida. Fue gracias a la rápida reacción de los bomberos de Les Sables que Didac y su equipo contactaron con un mecánico, un auténtico mago de la ingeniería, que les advirtió: si no salvamos el motor inmediatamente y tenemos menos de 3 horas para hacerlo, la regata se acabó. Rápidamente se puso manos a la obra y, sin exagerar, salvó la regata de Didac. Sin él, su pronta respuesta y su intervención, Didac no habría soltado amarras de nuevo. Reconoce el director del proyecto, el catalán Jordi Griso. La solidaridad mostrada con el equipo español fue extraordinaria, recordando que esta edición, más que nunca, el espíritu de la Vendée Globe no fue solo que otros equipos estuviesen ahí en un primer momento, sino también que los bomberos de Les Sables-d'Olonne se involucraran en un 110%, y a veces incluso con pequeños y grandes gestos como las pizzas. Cuando Didac y su equipo no habían comido, o un café cuando llevaban horas y horas sin dormir, o un té cuando el frío del invierno francés arreciaba. El mismo gurú de la ingeniería ideó un plan: cambiar el sistema de carga utilizando 2 alternadores acoplados al motor en lugar de un generatriz dañado. 3 días después, el barco estaba listo para salir de nuevo, pero había mucha mar en las inmediaciones de la salida, por no hablar de las 40 nudos en el Golfo de Vizcaya. Así su equipo casi tuvo que frenar a un ansioso Didac Costa para que saliese en 24 horas más tarde. Cuando por fin soltó amarras de nuevo el viernes 10 de noviembre a las 12:40 horas, Costa estaba a 1.134 millas por detrás del líder y a 770 millas del rival más cercano, el francés Sébastien Destremaux. Pero durante toda la bajada por el Atlántico, Costa sacó provecho de las condiciones favorables. De hecho, solo hizo una trasluchada. Presionó a tope. Su preocupación inicial de que pasaría toda la regata solo era infundada. Aun así, durante la primera semana y media, el cuarto español de la historia en competir en la Vendée Globe en absoluto miraba los partes de posiciones. Se decantó por navegar su barco, el IMOCA One Planet, One Ocean, tan rápido como pudiese.
En el Atlántico Sur sus esfuerzos fueron recompensados y el 7 de diciembre, estando a 850 millas al oeste de latitud del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, adelantaba de extremo, pasando a ocupar la 22ª plaza de la flota. 2 días más tarde también pasaba a Román Atanasio. El patrón francés, un reconocido navegante solitario de la clase Figaro, navegaba a bordo de la Family Marine de Lys, un barco de la misma edad, 16 años, y con el mismo potencial de la velocidad que el de barco de Didac Costa. Atanasio tuvo que desviar su recorrido hacia la bahía del Este, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para reparar los timones, y allí estaba Costa para aprovechar la oportunidad de pasarle. En el Océano Índico, Didac Costa cogió un buen ritmo y empujó su barco con fuerza y extendió su ventaja de poco más de 200 millas sobre el francés a las 450, que tuvo en el Cabo Lewin, al sur de Australia. Su velocidad media durante 24 horas fue en varias ocasiones mayor de 16 nudos, estando cerca de alcanzar las conseguidas junto a Alex Gallagher durante el mismo periodo en la Vuelta al Mundo a 2 que disputaron en el 14-15. La Barcelona World Race. Al sur de Australia, Costa sufrió una serie de averías sucesivas. Después de que fallase un tornillo en el brazo del timón, tuvo que reemplazar el brazo hidráulico del piloto automático y el software no lo reconocía, por lo que se volvió loco. Didac estaba peligrosamente fatigado y desmoralizado. «Tengo que dormir», decía, «estoy muy cansado». Atanasio se puso entonces a 100 millas por delante. Por debajo de Nueva Zelanda se rajaba la vela mayor del One Planet, One Ocean, por lo que Costa navegó sin ella durante 48 horas. Cabo de Hornos, el 20 de enero, Atanasio estaba a 100 millas por delante de Costa, pero subiendo la costa sudamericana, el duelo fue muy parejo. En un punto de latitud de Uruguay estuvieron a menos de media milla de distancia. Se grabaron mutuamente y luego hablaron a menudo por VHF. Pero el patrón francés también sufrió más fallos mecánicos, perdiendo una quilla de deriva. Al final, tal y como sucedió en el duelo entre el ganador de esta edición, Armand Leclerc, y el segundo clasificado, Alex Thomson, la ventaja se mantuvo a favor del líder, Didac Costa. Logró que a la altura de las Islas Canarias su distancia con Román Atanasio fuese de más de 400 millas. El duelo entre ambos ha sido sin duda una de las historias destacadas de esta 8ª edición de la Vuelta al Mundo en solitario, sin escalas, sin asistencia. El 23 de febrero del 2017, Didac Costa se convierte en el segundo español en la historia en terminar la Vendée Globe y el primer catalán en dar la vuelta al mundo en solitario. ¡Felicidades, Didac!